encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual en Cristo. Tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender, indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará, ni me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Bienvenidos a una nueva reunión en la casa de mi Padre. Vamos a leer juntos Mateo 6, versos 9 y 10, y dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios y su reino no puede ni debe tener otro lugar que el primero en nuestras vidas. Con estos versículos en mente quería que hagamos apertura de esta reunión. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Dios por este tiempo que estamos juntos en esta mesa, reunidos como familia. Gracias Señor por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Gracias Padre. Y que se haga tu voluntad, así que en el cielo, así en la tierra también. En el nombre de Jesús, amén. Hola, hoy quiero hablar del manto de José y el por qué era de diversos colores. José tenía una túnica de muchos colores, de varios colores, y Dios ya tenía todo organizado, que José tenía que ser el padre para sus hermanos y para el país en aquella época. El padre de José, por ende, ya sabía lo que iba a suceder, por eso le dio esa túnica de colores a su hijo. Y los colores significan esto: ámbar, la gloria de Dios, la unción; rojo, pacto de la sangre de Cristo; blanco, justicia, pureza; morado, realeza, majestad; púrpura, realeza, poder; azul, Espíritu Santo. Todo esto apunta que Él es el enviado. Dios lo ha enviado para que Él sea el Padre. Por eso tenía ese manto Él, que de hecho simboliza, la parte roja simboliza que Él es el enviado, donde tenía que dar su vida por todo, o asimismo conjugando a Cristo. Él también tuvo que dar su vida. El rojo, la sangre pactada, que Él tenía que morir por todo. Y José tenía el manto para eso, para dar su vida por sus hermanos y el país. Amén. Quiero hacer una oración. Bendito Dios, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por ese pacto que tuviste con tu Hijo. Gracias, Padre, porque sabemos que un padre siempre es lo que más anhela, es un hijo. Pero tú te despojaste, Señor,
por la humanidad, por esta humanidad, mi Dios, para que seamos salvos. Gracias te damos por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ha llegado el momento de adorar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer el Salmo 84. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor con todo mi ser, mi cuerpo, mi alma. Gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un lugar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llano, se convertirán en lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias del otoño lo cubrirán de bendición. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor de los ejércitos celestiales, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, nuestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Qué alegría tenemos los que confiamos, glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Rey. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo.
permanecer toda mi vida aquí. Oh, toda mi vida, oh, toda mi vida aquí. Oh, cerca de ti, Jesús, cerca de ti, Jesús. Oh, anhelo estar cerca de ti. Oh, toda mi vida, Señor, anhelo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Renueva sus fuerzas que en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas que en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, 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 Jesús, toda mi vida aquí, cerca de ti. Aquí, Jesús, oh, cerca de tu corazón, oh, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro anhelo, escuchar tu palpitar, Jesús, escuchar tu dulce voz. Eso es lo que me da fuerza, eso es lo que nos da fuerza, oh, para cantar, para adorar, para exaltarte a ti. Oh, te anhelo, Jesús, anhelo. Es nuestro deseo estar cerca de ti. Oh, anhelo, Jesús, estar cerca de ti. Deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Llegó la hora de la palabra. Qué gozo es saber cuánto estamos creciendo en esta revelación del manto de José, o el manto del Padre Espiritual para representar al Padre Celestial. Desde hace unos meses venimos aprendiendo mucho sobre este tema. A continuación voy a citar algunas frases resaltantes de las predicaciones que hemos estado recibiendo sobre el manto de José. Somos seres espirituales. No podemos vivir por la información del alma. No podemos gobernar desde la esfera del alma. Debemos estar en el espíritu correcto. Si una corrección yo la recibo desde mi alma,
Cuando el padre me corrige, voy a contestar, me maltrata, no cree en mí. Sin embargo, un verdadero padre espiritual es aquel que te dice la verdad en amor. Efesios 4:15. Caminar en verdadera paternidad tiene que ver con caminar en la doctrina de alguien, caminar en la enseñanza de alguien, en la educación de alguien. No hay mayor agrado ni gozo para el corazón de un padre que ver a sus hijos caminar en la verdad. Tercera de Juan 1:4. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios dice que somos y no de acuerdo a lo que sentimos. Es la única manera de representar bien al Padre. Necesitamos operar desde el Espíritu. Necesitamos aceptar el espíritu correcto, que es el espíritu de paternidad, desde la dimensión del espíritu y no desde la dimensión almática. Bueno, y ahora espero que todos estén listos para escuchar lo nuevo que Dios tiene para añadirnos hoy sobre este mismo tema, el manto de José. Recibimos al Padre de esta casa con una actitud de mansedumbre, para que la palabra implantada pueda salvar nuestras almas. Con nosotros, Cristian Gagliotti. Benditos sean sus pies que anuncian las buenas nuevas de paz. Bienvenidos a esta enseñanza que corresponde a la segunda parte denominada el manto de José. Qué tremendo es poder ver esta unción, esta configuración de gracia, este manto como venimos desarrollando y hablando. Qué tremendo es en esta estación aprender la importancia de estar cubiertos, la importancia de estar vestidos. Dice que en el tiempo en el cual Adán falló a Dios, desobedeció a su padre espiritual y a su padre quien lo había creado, dice que él se sintió desnudo, se vio desnudo, no solo se sintió, se vio desnudo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se apartó de él. El manto de su padre, el manto que había sobre la vida de Adán, desapareció. Y él vio su propia desnudez. Esto nos enseña un principio. Cuando uno peca, cuando uno falla, cuando uno va en contra de la palabra que su Padre celestial o su Padre espiritual le establece, se desalinea y se autodesprotege. No es una palabra que exista, pero la inventé, la acabo de inventar. Y es como que uno se pone en un lugar peligroso. Siempre me gusta mostrar a los jóvenes o a mi propia hija, que ya es adolescente o está entrando a ser adolescente, mejor dicho, que las reglas o los mandatos o las órdenes, hay una buena palabra, las órdenes, obedeceme en esto, hacia aquello, no son ilógicas o sin sentido, sino que son para la protección de un hijo. Dios cada vez que puso protección sobre el pueblo de Israel, y hoy en esta estación, en este mover de la gracia, en la dispensación de la gracia, cada vez que Dios te guía a hacer algo o a no hacer algo, lo que te está diciendo es que Él te quiere en un lugar de protección. Y eso es algo tremendo que produce la verdadera paternidad de Dios y de los padres espirituales que Él está levantando en esta temporada. Habíamos compartido bastantes principios y habíamos recorrido de manera un poco rápida en la parte 1 de esta enseñanza la historia de José y cómo él pasó de ser un simple hermano que soñó un sueño, que sus hermanos se llenaron de envidia, que su padre también no le gustó. ¿Cómo vos vas a estar por encima de nosotros y aún por encima mío? El segundo estadio de él fue que los hermanos, de tanta bronca y tanta envidia y celos, lo tiraron en un pozo, lo arrojaron a un lugar despreciable, como si fuera un esclavo, lo vendieron. Luego termina él en la casa de Potifar. Dice que Dios llenó de tanta gracia la vida de José que Potifar lo puso a cargo de su casa. Potifar no era cualquier persona, era una persona de autoridad, era el jefe de la guardia allá en Egipto. Pero, por una mentira y una calumnia, José termina en la cárcel.
Una mentira y una calumnia de la esposa de Potifar. José termina en la cárcel, termina apresado en la cárcel. Y aún en la cárcel dice que él se establece como alguien que gobierna. Porque el jefe de la cárcel, ahí de la guardia de los presos, también lo comienza a escuchar y recibe atentamente lo que José le habla. Luego, el tercer estadio es que él termina nada más y nada menos como segundo del faraón. Esta historia la conocemos casi todos, Disney también la hizo en películas, tantas cosas que se hicieron. Pero hay cosas muy tremendas que podemos descubrir del corazón de este gran hombre de Dios llamado José. Y al descubrir las cosas que ocurren en su corazón, descubrimos que hay una formación de un manto para alguien que va a ocupar un lugar de gobierno. En esta temporada no se trata solamente de un presidente, de un gobernador o de alguien que es un apóstol y va a gobernar. No, se trata también de que vos que me estás escuchando, cualquiera que me esté escuchando, entiendan que todo ser humano y que todo hijo de Dios fue destinado desde la fundación del mundo, desde Génesis 1, 26 al 28, a ocupar un lugar de gobierno en la esfera y jurisdicción donde Dios te colocó. En tu casa natural, en tu casa espiritual, en tu mundo de negocios, en tu trabajo, en el mundo de los estudios, en la universidad, donde sea que Dios te haya colocado, donde sea que Dios te está permitiendo trabajar, estudiar, relacionarte, Dios te quiere ver gobernando. Dios quiere que saques el líder que tenés adentro, porque esa fue la bendición que puso sobre Adán. Dios le dijo: te bendigo, que te fructifiques, que sojuzgues la tierra, que te multipliques, que llenes la tierra, pero que pongas en sujeción a esta creación. Y le dio también el derecho y la autoridad, el privilegio, pero también una autoridad de ponerle nombre a los seres vivientes que estaban alrededor de él en el jardín del Edén. Esto nos marca un principio también de autoridad y paternidad, porque cuando yo le pongo nombre a algo, le pongo nombre a algo que fabriqué, creé, ¿sí? Después está el derecho de intelectualidad, el derecho de creación de algo, que también lo pongo como una patente, lo puedo registrar en modo legal. ¿Por qué se me permite? Porque yo lo creé. Yo creé ese producto, ese servicio. Cuando uno crea un producto, un servicio, hasta cuando uno escribe un libro, hay un copyright. ¿Por qué? Porque hay detrás de eso una creación y una cierta paternidad, hay una autoridad sobre eso. Yo tengo los derechos a ejercer sobre eso. Entonces, cuando Dios lo pone a Adán, a que le ponga nombre, no es un entretenimiento que Dios le da a Adán, le está diciendo: a vos te estoy poniendo como cabeza de la creación. Por eso Dios se reservó lo mejor para lo último. Dice que lo mejor viene para lo último. Nos explicó también Jesús, entendimos y descubrimos en las bodas de Canaán. Y lo último de la creación fue la creación del hombre. Y Dios, habiendo visto que todo lo que había creado era bueno, vio que el hombre era algo muy bueno que él había hecho, porque era lo único creado por él, a su imagen y semejanza. Volviendo a la historia de José, hoy los quiero desafiar a hacer una comparación un poco extraña, quizás a algunos les parezca extraña, de José con Sansón. Como dos hombres que fueron destinados por Dios, llamados por Dios, con un manto para gobernar, los dos actuaron de manera opuesta y diferente. Siendo Dios que actuó igual con los dos, Dios no cambia, Dios es fiel a su llamado, a sus dones, a sus unciones, pero los dos toman caminos y decisiones diferentes y los dos tienen destinos y finales diferentes, por supuesto. Quiero ir a Génesis capítulo 49, en donde encontramos algo tremendo. En Génesis capítulo 49 encontramos la bendición de Jacob, el padre de José, sobre las diferentes tribus. Primero me quiero ir hacia la tribu de Judá, que en algún momento también vamos a estudiar, a enseñar sobre el manto de Judá. Dice que Jacob bendijo a la tribu de Judá. Esto es momentos antes de partir, o sea, tiempo antes de partir, él se dedica a bendecir a sus hijos. Qué importante es bendecir a nuestros hijos con nuestra palabra, no solamente cuando estamos por morir, porque quizás cuando estés por morir ni siquiera te enteres. De alguna forma, Jacob tenía un presentimiento que iba a morir y se dedica a bendecir a cada tribu, es decir, a bendecir a cada hijo. Porque estas tribus van a formar luego la constitución del pueblo de Israel. Dios estaba formando, Dios estaba poniendo bases a través de estas tribus al pueblo de Israel.
Dice de la siguiente manera: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá también tenía una autoridad de gobierno. Judá es figura del mover apostólico, del tiempo apostólico, de los apóstoles que después vienen a tomar un lugar en la iglesia del Nuevo Testamento. Cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, cetro habla de gobierno, habla de reino, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa al hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Hay una bendición de gobierno sobre la tribu de Judá, pero también hay una bendición de gobierno sobre la tribu de José. Desde el versículo 22 va a ir hacia la bendición sobre José y sus descendientes. Vamos a leerlo. Dice el versículo 22 de este modo: rama fructífera José, rama fructífera junto a una fuente. O sea que es una rama fructífera porque tiene un caudal de agua que la nutre. Fuente, agua, nos da el sentido de la palabra de Dios que trae las corrientes de agua de vida para nutrirnos. Es una rama, es una fructífera. ¿Por qué es una rama? Porque es parte de un gran árbol. Cristo es esa vid verdadera y nosotros somos sus ramas. Se habla en el Nuevo Testamento. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. En otra versión dice que los vástagos o las ramas corren por los muros. ¿Vieron ustedes cuando, no sé si algunos de ustedes quizás tuvo una enredadera en su casa? Cuando hay una enredadera son muy potentes, no solo trepan despacito, disimuladamente por los muros, no, corren los muros, colman los muros, tapan hasta cualquier rincón y se apoderan de los muros las ramas de una enredadera. Y de este modo describe a esta tribu, a la tribu de José, al manto que había sobre su vida. Es una unción que abraza, es una unción que conquista. Me encanta una frase que me cuesta traducirla al castellano, pero habla de que hay dos bandos o dos opciones en la vida. Hay algunos que toman parte con las cosas. Tomo parte con este partido político, tomo parte con esta opinión, tomo parte, me alineo a. Y hay otro tipo de gente que toma posesión, que toma autoridad, que toma liderazgo. Yo quiero ser de aquellos que toman posición y liderazgo, no los que toman parte, los que se acomodan con la opinión de otro, con el pensamiento de otro o con lo que otros establecieron. Yo quiero ser alguien que tome parte o tome cartas en el asunto. Amo o me encanta saber sobre la gente que revolucionó la historia de la medicina, de alguna otra ciencia, la historia de la iglesia. Los hombres y mujeres que revolucionaron la historia marcaron un hito. Antes de ellos ocurría algo, después de ellos ocurrió otra cosa. Jesús es un ejemplo vivo de eso. Tenemos la historia dividida en antes de Jesús, después de Jesús. Prehistoria, historia, lo que aconteció antes de él y lo que aconteció después de él. Pero también otros grandes mujeres durante la historia de la humanidad, como les decía, de la tecnología, de la física, de la matemática, de diferentes ciencias y también del mundo cristiano, marcaron. Martín Lutero es un ejemplo. Nelson Mandela es otro ejemplo en el mundo político de gobierno. Tenemos la nueva Sudáfrica, del cual él es padre, que la fundó gracias a su actitud de perdón, de reconciliación, de aceptación de las diferencias. Y esto nos desafía. A mí me desafía estudiar la historia de gente que en algún aspecto en su campo de expertise revolucionó la humanidad, hizo un antes y un después en la historia, quizás de la raza humana o quizás en la historia de ese campo de ciencia o de ese campo de estudio. Y José fue alguien tremendo que también marcó un antes y un después, a tal punto que si no hubiera sido por él, todos en Egipto o gran parte se hubieran muerto y de su propia familia, de su propia raza, de su propia estirpe hubieran muerto. Entonces debemos gobernar como José. Siendo un pueblo, debemos ser un pueblo que trae
a la tierra un gobierno por medio de presentar estándares divinos en esta tierra. Dios tiene atributos de rey, Dios tiene atributos de gobernador. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Él, nosotros también debemos gobernar en el área de influencia en el que nos movemos. Yo no soporto escuchar padres, madres, yo no soporto escuchar líderes, gente que dice, no sé lo que pasó, no sé por qué hizo eso mi hijo, no sé por qué está diciendo eso, no sé dónde está, no me cuenta nada. No, eso marca que no estás gobernando. Desde algo pequeño, como es la crianza de tus hijos, ¿cuántas cosas salieron a la luz y vos decís, no puede ser, ¿dónde estuve yo? ¿Te habrá pasado a vos? Me pasó a mí, a nadie está exento. Pero eso marca que tenemos una grieta en nuestro estilo o nuestra forma o nuestro potencial de gobierno. No te lo digo solo a vos, me lo estoy diciendo a mí mismo porque tenemos que tener cuidado con eso. Dios nos puso en un lugar para gobernar. En la enseñanza anterior les compartía este versículo que Dios le demanda a Caín por la vida de Abel y le dice... Y se hace como el que no entiende nada, Caín, y le dice a Dios, ¿acaso me has puesto amigo? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Por supuesto que eres guarda de tu hermano. Y hemos desarrollado ese concepto en la parte 1 de este manto de José. Dios te puso a cargo. Si hay algo alrededor tuyo, si hay gente donde estás, si donde te encontrás, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu casa, si hay gente alrededor tuyo, es porque de alguna manera Dios se está poniendo a cargo. En alguna medida u otra, no es lo mismo a cargo del vecino que a cargo de tu hijo, obviamente. Hay diferentes niveles de autoridad y niveles de comprometerse con la causa que está cerca tuyo. Pero si hay algo que está cerca tuyo, si hay una persona que está cerca tuyo, debes ejercer algún tipo vamos a cambiar la palabra ejercer, porque no siempre es un gobierno, pero sí debes preocuparte y ocuparte más que preocuparte, ocuparte en bendecir. Dios puso a Adán en ese jardín del Edén para bendecir todo lo que lo rodeaba, no para que Adán diga, no sé dónde está, no sé, el cordero, no sé dónde está este animal, le tengo que poner un nombre, pero no sé, Dios no me dijo, no lo encuentro. Vamos, resolvelo Adán, a vos te puso a cargo en ese lugar. Y debemos entender que si Él es un Dios que gobierna y Él es nuestro Padre y fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, en esa misma unción, con ese mismo manto, estamos revestidos. Este saco que tengo, esta camisa, permite que ustedes tengan una imagen de mí. Si yo no tuviera este saco, no tuviera esta camisa puesta, daría otra imagen, ¿sí? Que no es una imagen propicia ni adecuada para una predicación. Entonces los mantos nos cubren y los mantos también proyectan un mensaje. ¿Cuánto más en lo espiritual? Si yo estuviera, yendo a un cumpleaños de mis hijos y quisiera jugar en un pelotero con ellos, no me vestiría con traje, ni menos con corbata o con una camisa, no, me vestiría con algo, con un buzo, una remera, con colores, porque voy a jugar con ellos, vamos a divertirnos juntos. De acuerdo al ámbito de influencia que tengo, me voy a vestir. Dios te está vistiendo con un manto especial para que gobiernes de una forma trascendental y diferente desde lo espiritual. Tu manto en lo espiritual va a marcar algo diferente, va a tener un eco, va a tener un mensaje. Nuestra ropa da un mensaje. Yo jamás me presentaría a una entrevista de trabajo con un buzo de todos colores. No me presentaría a una entrevista de trabajo con un short de baño. No lo haría. Y no quiere decir que no lo use. Cuando voy a la playa no voy de traje, voy de short de baño. Pero no es el ámbito para hacerlo y no es el mensaje que quiero dar. Cuando me presento en una entrevista de trabajo quiero dar un mensaje de profesionalismo, de seriedad. Tampoco voy a trabajar con un short de baño o con hojotas. Entonces, lo que yo me pongo, lo que yo visto, habla de mí, pero habla también del mensaje que yo quiero proyectar en el otro. Por eso a veces me pregunto, cuando hay jóvenes, o no tan jóvenes, no importa la edad, con escotes, con ropa muy apretada, mostrando partes y curvas del cuerpo, uno se pregunta, ¿qué mensaje quieren proyectar? ¿Qué es lo que quieren provocar en el otro? Uno dice, yo soy libre para usar la ropa. Por supuesto, cada uno es libre de usar la ropa que quiere.
pero ¿no te preguntaste qué mensaje o qué sensación querés provocar en el otro? Y eso es lo preocupante, porque lo que querés provocar en el otro primero está en tu corazón. Volvamos al tema de este tema de que Dios es rey por excelencia, Dios gobierna por excelencia, y el Salmo 82, rapidito lo vamos a leer de manera completa, vayan al Salmo 82, donde describe este gobierno de Dios. Dice de la siguiente manera: Dios preside la corte de los cielos, o sea, Dios está gobernando desde una esfera llamada los cielos. Pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Me está olvidando de algo. Dice el versículo 1 que Dios pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Si hay algo que hace un rey es decretar, es hablar, es dar órdenes, es establecer leyes. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes, que Jacob, ocupando un lugar muy importante como patriarca de Israel, estableció una bendición sobre sus generaciones que lo iban a seguir a él cuando él ya dejara esta tierra, sobre sus hijos, sobre sus nietos. Vuelvo a leer el versículo 2. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Eso nos preguntamos a veces cuando escuchamos a nuestros políticos, a nuestros gobernantes. ¿Hasta cuándo van a decidir en contra de los justos y a favor de los que hacen el mal? ¿Hasta cuándo sus decisiones, sus leyes van a beneficiar al que no merece ser beneficiado y atacar al indefenso o al que merece cierta ayuda? Pero esa respuesta no la van a tener los políticos. Esa respuesta debe estar en la iglesia. Necesitamos que se levante una iglesia que responda. En la predicación anterior te hablé, y al final no lo pudimos cubrir, de que íbamos a hablar del tema de la solución. Necesitamos volvernos una iglesia que traiga soluciones a este mundo. Aquel que puede resolver algo, aquel que puede traer una solución, el primero bendecido es Él. Porque cuando yo traigo una solución y bendigo con esa solución, hasta me empiezan a amar, me empiezan a aceptar en el lugar donde me muevo, me empiezan a necesitar y también me redunda en finanzas. Aquel que tiene una solución informática va a ser convocado y le van a pagar por eso. Aquel que tiene una solución para la educación y para las grietas y los problemas que sufre la educación, puede recibir un salario por eso, puede recibir una recompensa, un honorario por eso. Necesitamos ser una iglesia que acuda a traer soluciones. Soluciones que cambien vidas, soluciones que transformen a las personas por la eternidad. No solamente soluciones en cuanto a llevarle pan, o llevarle comida, o llevarle ropa a alguien, que está muy bueno hacerlo y hay diferentes temporadas de emergencia que uno necesita hacerlo, pero una solución que redunde en algo eterno en las personas. Versículo 3. Hagan justicia al pobre y al huérfano. Dios está mandando que el pobre y el huérfano debe ser atendido. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, aquellos que no tienen tierra, aquellos que no tienen derechos. Rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Muchas veces los malvados son los mismos que nos gobiernan naturalmente, como dice el versículo 1, el 2, perdón. Pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad. Esta es la versión nueva traducción viviente. Andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Los fundamentos del mundo son estremecidos, son sacudidos por la ignorancia de los gobernantes, por la ignorancia de aquellos que se creen ser padres de algo o tener la autoridad sobre algo. Se estremecen los cimientos por gobernar mal desde arriba. Dice el versículo 6, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. 7, pero morirán como simples mortales. Los he hecho a mi imagen y semejanza para gobernar, pero gobernarán en ignominia, como simples mortales. No se van a acordar de ustedes por el tema de que no están gobernando en justicia. Esto es tremendo. Creo que no hay desgracia mayor en la vida que te pase esto. Y caerán como cualquier otro gobernante. Hasta ahí el 7. Luego vamos a leer el 8 y van a ver cómo el 8 es tremendo, la diferencia que Dios establece y lo que Dios marca a través de ese versículo 8. Nos vamos a dejar
para el final. A Dios le pertenece el gobierno de toda la tierra. Aquellos a quienes Dios les adjudicó la responsabilidad por gobernar de manera justa, pero rechazan hacerlo y actúan de manera injusta, de manera impía, por sus propios deseos, por su propia concupiscencia, por su egoísmo, por su egocentrismo, lo que hacen es que los cimientos de la tierra sean sacudidos y no puedan permanecer los principios divinos. Pero viene un reino que es inconmovible, que es el reino de los cielos sobre la tierra, y nosotros somos los responsables, sus hijos, los hijos de Dios, somos los responsables de que ese reino avance. Está en tus manos. Culpamos a los políticos por el sacudimiento de la tierra, pero en realidad aquellos a quienes se les ha concedido la autoridad espiritual de gobernar es a nosotros, desde Génesis 1, 26, 27 y 28. Al no ejercer de manera apropiada esa autoridad, todo es sacudido. Demandamos y exigimos a nuestra clase política que nos conceda paz, estabilidad, posibilidades para crecer, posibilidades para prosperar, pero no está en la capacidad de ellos lograrlo, porque no está la gracia de Dios sobre ellos, no está la capacidad de traer los cielos a la tierra, o los estándares espirituales y la verdad divina a la tierra. Entonces no podemos pedirle peras al olmo, como decían nuestras abuelas. No podemos pedirle algo que no nos pueden dar. Mirá un ejemplo del presidente Biden de los Estados Unidos ahora. El día de oración, hay una ley en los Estados Unidos que hay un día de oración, si no recuerdo más, es el 6 de mayo. No es el 6 de mayo, es todos los primeros jueves de mayo. El primer jueves de mayo de cada año se celebra en los Estados Unidos esta ley de oración y el presidente tiene la autoridad y también la obligación de proclamar bendición sobre la nación. Algo tremendo, pero miren lo que hizo Biden. Sacó el nombre del Dios verdadero, del Dios con mayúscula, e hizo esa proclamación de bendición a todos los poderes, a todos los dioses, como que lo ecumenizó, o sea, le hizo algo ecuménico, como todos, no importa lo que crean, una onda así, para parafraseárselos un poco. Algo tremendo. Si van a la proclamación del presidente anterior, que podemos estar o no de acuerdo a algunas cosas que hizo Trump, en esa declaración no se equivocó. Nombró y estableció el nombre de Dios como 8 veces en esa carta de proclamación. Y Biden lo borró. Entonces, esto es la prueba de lo que también aconteció en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10, que dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Qué tremenda tristeza tener que decir, luego del paso de décadas, se habla de generaciones cuando estamos hablando de 40 años, es decir, esta generación desconoció los principios de Dios. Esta generación no tuvo comunión. Esta generación no le importó temer a Dios, no le importó fallarle a Dios, no tuvo amor al prójimo, no tuvo esto de establecer la misericordia, el amor de Dios, las reglas divinas, la regla de oro, que la gente conozca la libertad que hay en Cristo, la sanidad que hay en Cristo, la restauración que hay en Cristo. Hubo una generación que no le importó. Ojo, porque si nos mantenemos mudos, si nos mantenemos sin proclamar las verdades del reino, si nos mantenemos sin señalar la impureza, por ejemplo, de Biden, sin señalar cuando nuestros gobernantes hacen cosas impuras, no es para que andes criticando por todos lados a tu gobernante, pero sí señalar y decir esto no corresponde hacer, y vamos a orar para que Dios ponga a los gobernantes justos y al que tenga que sacar corrupto que lo saque. Si nos volvemos mudos, podemos provocar una generación como la de Jueces 2:10. Yo creo que no va a volver a acontecer, porque si no hablamos nosotros, dice que las rocas lo hablarían, las rocas lo alabarían a Dios. Yo quiero ser parte de una generación que hable, proclame, que bendiga, y no que se quede tan muda que permita que los malos gobiernos, no solo políticos, sino en toda esfera de la vida, gobiernen y causen generaciones que no conocen a Dios. Hoy denuncio con palabras todo el movimiento LGTB que está digitado por sectores más arriba, no solo de nuestro gobierno, de nuestro país, sino en el mundo. Ese movimiento y todos los precursores y padres de ese movimiento tendrán que dar cuentas delante de Dios por querer provocar una generación que no conoce a Dios, y en nuestras escuelas exigir eso.
exigir que se enseñe eso. En nuestras escuelas, sobre todo del Estado, de la Argentina estoy hablando, y en tantas otras escuelas en el mundo, que tenemos que ser una nación que se proclame el nombre de Dios en cada uno de los patios de las escuelas, en cada uno de los actos escolares, y no que se proclame la basura de ir en contra de la identidad como Dios nos formó, hombre y mujer. El resultado de esta ausencia es que todo se vuelve como volátil, fuera de gobierno, fuera de lo que Dios estableció. Y cada uno, dice el libro de los Jueces, hacía lo que bien le parecía. Cuando hay una generación que no obedece a los principios de Dios, cuando hay una generación que se vuelve como ignorante, distraída a lo que Dios quiere hacer, al gobierno correcto y al gobierno puro de la verdad de Dios, lo que produce es lo que se produjo en el libro de los Jueces. En más de un versículo en el libro de los Jueces se dice que era una generación como anárquica, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos quejamos de los jóvenes y hasta de los adultos y hasta de la gente grande que no obedece las leyes. Sobre todo en Argentina nos quejamos de eso, pero se ha producido eso por una falta de gobierno divino, justo, por una falta de enseñar los principios de honra a los padres naturales, de honra a padres espirituales, de honra a aquel que está puesto en lugar de eminencia y autoridad. Y hoy vivimos en una sociedad donde que parece que lo malo no es tan malo y lo bueno quizás no es tan bueno y se puede probar otra cosa. Como les prometí al principio, voy a comparar este manto de José con el manto de Sansón. En realidad, más que comparar el manto, voy a comparar la actitud que tuvieron cada uno con su manto y la postura y cómo respondieron a la unción que habían recibido y cómo uno despreció de alguna manera y fue un mal mayordomo de ese manto y el otro no. Dice de la siguiente manera: lo que estábamos hablando hasta ahora es en sociedades y en generaciones que no reconocen estándares divinos, la necesidad de estándar divino como fundamento de la sociedad. Un ejemplo lo tenemos con este presidente Biden y también con nuestro presidente y otros tantos que han apoyado tantas leyes en contra de los principios divinos. Sansón es símbolo de un gobernante y el libro de los Jueces, Dios levanta jueces para traer orden sobre la tierra en medio de esta anarquía. Y alguien que trae orden también es un apóstol. Un juez puede ser simbolismo, puede ser la contrapartida en el Nuevo Testamento de un apóstol que viene a traer orden, que viene a encauzar el pueblo, que viene a dirigir al pueblo. Sansón lo podemos tomar como un enviado, como un apóstol para ese tiempo, para vencer los enemigos que eran los filisteos. Y Dalila, sabemos que muchas veces las mujeres en la Biblia son símbolo o son un paralelismo o un símbolo de la iglesia, como una metáfora de la iglesia. Tenemos una generación Dalila que solamente piensa en satisfacerse a ella y ha perdido completamente el temor a Dios. No conoce realmente Dalila o una iglesia Dalila el temor a Dios, el verdadero temor a Dios. Entonces ella va a insistir en tratar de descubrir la clave o el secreto que este hombre de Dios, que este varón de Dios, que este enviado llamado Sansón tenía y que era la fuente de su fortaleza y el secreto de sus victorias. Si vamos a Jueces capítulo 16, versículo 16, dice que ella, Dalila, logra vencer a Sansón por medio de vencer y de apelar a su alma. Dalila se dirige a su alma. En realidad, casi todas las mujeres, o todas diría yo, tienen esta bendición, pero a veces se le usa mal, es maldición, de poder tocar el corazón de los hombres por medio de la seducción, por medio de sus palabras, por medio de sus actitudes. El alma de Sansón fue reducida a mortal angustia por quedar atrapado en la artimaña de Dalila. Jueces 16-17, él llega a contar ese secreto luego de tanta insistencia de Dalila. Él lo revela el secreto y provocó que él se convirtiera como cualquier otro hombre, dice ahí el versículo. Dice que el quitarse esa fuerza provocó que él terminara como cualquier otro hombre. O sea, fue desnudado.
Fue desprovisto de algo que Dios le dio, de un manto. Ese manto era simbolizado por medio de su cabello largo, que era conforme al voto nazareno, que iba a tener esa fuerza siempre y cuando no se cortara el pelo. Dice ahí en el versículo 19, si van un poquito más adelante, que Dalila lo arrulló a Sansón. Yo les pregunto una cosa. ¿Les parece lógico arrullar a un hombre, a un tremendo hombre? Imagínense lo que era Sansón, fortachudo, con el cabello largo, tremendo, así un lomo, como yo, un chiste. Alguien tremendo. Dalila lo arrulló. ¿Qué quiere decir? Dalila, la iglesia, tomó al enviado, tomó a este apóstol, a este juez, como un bebé. Lo recibió mal. Lo arrulló, como se arrulla a un bebé. Lo consideró un infante. ¿Cómo considera uno un bebé? Alguien inocente, alguien que va a hacer lo que a mí se me antoje. Yo cuando tengo un bebé a UPA, yo tuve 3, mis hijos, a un bebé no le preguntás qué quiere hacer. Un bebé casi no tiene voluntad, o sea, tiene voluntad, quiere comer, quiere dormir, pero después haces todo lo que vos querés. A un bebé no le preguntás, che, hace frío, ¿te saco o no te saco? Che, ¿te llevo al jardín maternal o te cuido yo? Un bebé no decide. Un bebé está bajo mi gobierno total hasta que crezca. Ella lo arrulló. Nunca había visto esto en el versículo y me parece algo tremendo que esta iglesia de Dalila trate a un enviado como un bebé. Lo puso abajo, lo desestimó, lo subestimó. Esa es una palabra. Ojo con subestimar a un enviado, porque vas a recibir una consecuencia contraria a la que Dios lo puso, para la cual Dios lo puso sobre la tierra. En vez de ser bendecido, puede ser maldecido por subestimar, tratar como a un niño, como un bebé, a un enviado fortachón, fuerte, con una capacidad, una gracia de gobierno y una unción para conquistar enemigos, como era el caso de Sansón. En contrapartida, entonces, vamos de vuelta. Dice que ella lo arrulló a Sansón, es decir, que lo trató como un bebé, como un inmaduro, como un infantil, como un débil. Un bebé es algo bien débil. No sé si les pasó a los que fueron padres, cuando nace el bebé y estamos en el hospital, después lo tenemos a UPA y uno, me pasó más con la primera hija, uno dice, ¿y esto ahora lo tengo que cuidar yo? ¿Qué hago con esto? ¿No? Esto es algo tan indefenso, tan valioso, tan hermoso, que lo amo tanto, pero está bajo mi responsabilidad. Tengo que trabajar para alimentarlo, tengo que cuidarlo día y noche, y a veces más de noche que de día porque se despierta. Tengo que estar a sol y a sombra, llamar al médico, se siente mal la temperatura y tantas cosas que demandan una paternidad o una maternidad. Es alguien débil, es alguien inocente, que lo tengo que cuidar también de las cosas que tiene esta cultura, de pensamientos incorrectos, de ataques, de bullying, tantas cosas que debe ser cuidado de ese bebé mientras va creciendo. Y ella lo arrulló. En ese estado ella lo pudo dominar. Y esto es lo tremendo de Dalila. En contrapartida, Jesús nos dijo en Mateo 10:16, nos advirtió y nos dijo lo siguiente: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús está diciendo, no se hagan los santulones cristianitos, ay, vamos con la Biblia y todos nos van a amar, y vamos a ser cristianitos por allá, y somos santos, tenemos una aureola. No, Jesús dijo, ojo, ustedes pueden ser ovejas, pero van afuera y hay lobos, están en medio de lobos. Por lo tanto, dice la segunda parte del versículo, sean astutos, como serpientes, e inofensivos o sabios, dice otra versión, como palomas. Y añade, o en otro evangelio que es Lucas 16:8, también es un versículo tremendo que debemos tomar una enseñanza, y dice esta enseñanza: los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. ¿En qué? Y lo explica el versículo. Una versión dice en tratar, otra versión dice en lidiar con los asuntos del mundo que los rodea. Tenemos que ser astutos. Si queremos gobernar, reinar, si queremos establecer los cielos sobre la tierra, no podemos ser cristianitos santulones, bonitos, consagraditos, que no van a hacerle mal a nadie, que no contestan, que no responden. No, tenemos que gobernar en este mundo y tenemos que ser una voz en este mundo. Juan el Bautista, en su primera etapa, que estaba alineado a los propósitos de Dios, después se desalineó, en su primera etapa era una voz que clamaba en el desierto. Debemos convertirnos en una voz que gobierne, que establezca, que traiga los cielos a la tierra. En el versículo, volviendo a Jueces 16, dice el versículo 21 que le sacaron los ojos
los filisteos. Los enemigos le sacaron los ojos y lo pusieron como un esclavo. 19 también lo salteamos, pero dice que Sansón termina durmiendo en las rodillas de Dalila, y acá no me quiero olvidar, me estaba olvidando de hacer una comparación. Porque esto todo lo opuesto. Sansón había sido puesto para gobernar y para poner bajo su dominio al pueblo filisteo que estaba perturbando al pueblo de Israel. Y termina él en las rodillas de la iglesia, él termina en las rodillas de Dalila. Ojo, puedes ser una iglesia que busque a Dios, que ame a Dios, pero ojo, Cristo no está a tus rodillas, Cristo no está para hacer todo lo que quieras por medio que vos confesás, decís, te encaprichás, bendecime, prosperame. No, Dios no está buscando una iglesia Dalila que siempre busque el egoísmo y ser llena su satisfacción, su gratificación, que siempre busque y quiera algo para ella misma para lograr sus caprichos. Ojo, porque tanto mover de fe como mover de prosperidad, hubo principios, fueron muy interesantes y reveladores y nos sirvieron a todos, pero también llevar eso al extremo nos puede convertir en una iglesia Dalila, y hay que denunciar a la iglesia Dalila que quiere todo para ella y quiere su propio egoísmo y quiere sus propios caprichos. Lo que Dios te bendice, lo que Dios te da es para bendecir a otros y no para usarlo con propósitos que no bendicen al reino de Dios, como es el caso de Dalila. Todo lo opuesto debería haber acontecido con él. Y si vemos el caso de Ruth y Booz, todo lo opuesto ocurrió, porque Ruth fue la que durmió a los pies de Booz. Booz, siendo paralelismo de Cristo, Ruth duerme a los pies de él. Y al dormir a los pies de él, cuando Booz se movía, Ruth se movía. Cuando Booz accionaba, se levantaba y decía, ya ahora es el momento para producir, para levantarme, para hacer algo bueno por este día. Cuando Cristo se levanta, la iglesia Ruth se levanta y se mueve con él, en sincronía con él. No, Sansón estaba medio adormecido, parecía como drogado, bajo estas seducciones artimañas de Dalila, y se movió como ella quiso moverlo, como si fuera un títere. Todo lo contrario, alguien que domina y alguien que reina. Entonces, cuando Booz se movía, es símbolo de que él activaba. Había una iglesia Ruth llamada Ruth que estaba sujeta a él, descansando con él, escondida en él, sujeta a Cristo. Y cuando Cristo activaba, o Booz activaba, ella trabajaba y activaba con él. Sansón estaba reposando, sosteniéndose en un engaño. ¿En quién lo habría de entregar en manos de aquellos a quien él había sido puesto por Dios para gobernar? Esa era Dalila, la que lo iba a entregar, a traicionar, para que los filisteos lo terminen con Sansón, al revés de lo que Dios había predeterminado proféticamente para su vida. Lejos de ejercer liderazgo, Sansón entonces entregó su vida a un sistema corrupto de manipulación, de extorsión, por escuchar una voz incorrecta, la voz de la iglesia incorrecta, la voz de esta mujer Dalila incorrecta. ¿Por qué? Por darle lugar en su corazón, por medio de artimañas seductoras, a una mujer que le hablaba constantemente a su oído, como dice también un proverbio, que era como una gota en su oído y logró su objetivo. Gracias a Dios, porque en el versículo 22 Dios opera en misericordia, y poco tiempo después, dice el versículo 22, que comenzó a crecer de vuelta el cabello de Sansón. Dijimos al principio, y con esto vamos terminando, que Adán, cuando pecó, también quedó descubierto, desnudo, se le despojó la gloria de Dios que había en él, se le quitó el manto, quedó al desnudo, sujeto al gobierno de su alma, porque dice Génesis que se le abrieron los ojos de su alma y comenzó a entender el bien y el mal. Se le abrieron los ojos a la posibilidad del mundo oscuro y al mundo del alma. ¿No les pasa esto cuando tuvieron que corregir? A mí me ha pasado más de una vez, corregir, disciplinar a un hijo natural y a un hijo espiritual. La vida de ese hijo natural o espiritual está en tu vida y de alguna manera vos sentís que lo desnudás. Cuando le mostrás sus pecados, sus errores, su falta de respeto, es como desnudarlo. Pero un verdadero padre no desnuda a alguien para ejercer un abuso o algo negativo contra él, no. Un verdadero padre, uno que tiene corazón de padre, desnuda a ese hijo para quitarle las ropas sucias y luego vestirlo de las ropas incorrectas.
qué responsabilidad tremenda, y a mí a veces me da como un temblor en mi corazón y en mi espíritu. Qué responsabilidad tremenda los que somos padres naturales o espirituales, porque la vida de alguien es puesta en tus manos para que la desnudes, para que le quites esas capas de autocomplacencia, de justificación, de fracaso, de baja autoestima, esas capas de pecado, de cosas sexuales incorrectas, de pensamientos incorrectos, de tantos temores, ¿sí? Y el otro día escuchaba a alguien que había estado muy cerca mío, que tan llena de temor, una persona que la veía tan llena de temor como hacía 20 años atrás. Yo pensaba, y hoy pienso, cuando estaba bajo mi autoridad y yo la trataba de ayudar con la fe, con los principios, no estaba así. Qué tremendo que alguien que se desalinea y busca oír cosas incorrectas de este mundo o aún de la iglesia, termina con los mismos fantasmas de su pasado, con los mismos Goliat del pasado, con los mismos filisteos del pasado, que lejos de gobernar por encima, esos filisteos lo gobiernan a esa persona. Cuando te corres de la cobertura correcta o del manto correcto, tu alma comienza a tomar control, tus emociones, tu ira, tu rencor, tu temperamento. Por perder el gobierno, te estás abriendo, por perder el gobierno espiritual correcto, la cobertura correcta, por despreciar a un enviado, no valorar la palabra de autoridad de un padre espiritual que Dios te puso por encima de tu vida, abrís tu vida al gobierno de tu alma. Y esto provocó ceguera en Sansón. Tremendo. No hay visión cuando el alma es la que gobierna. Este es un principio que nos enseña la vida de Sansón. Luego en los versículos 29 y 30, de ahí de Jueces también 16, dice que él usa como sus últimos cartuchos, sus últimas posibilidades de gobierno, y derriba las columnas y hace morir, trae muerte a los filisteos, vence a los filisteos. Y dice que vence más filisteos que en toda su vida. Esta es la misericordia de Dios, que permitió de vuelta a la fortaleza volver a Sansón por medio de que le creció de vuelta su pelo. Esta es la segunda oportunidad de Dios sobre la vida de Sansón. Y con su cabello, que vuelve a crecer, vuelve este gobierno de Dios. El versículo 31 dice que Sansón es sepultado en el sepulcro de su padre Manoa. La cabeza de Sansón quedó al descubierto cuando se le quitó esta cobertura, quedó sin protección y fue manipulado y atacado por la sensualidad de los pensamientos de una mujer. Ojo, tu mente te puede llevar al peor lugar de la destrucción, de la derrota. Tu mente te puede llevar al lugar opuesto a lo que fuiste creado para ser. Él fue creado para dominar y terminó dominado por dejar entrar en su mente y en su corazón por ligarse a cuestiones almáticas, sensuales, sexuales, sentimentales con una mujer. Su mente no resistió más frente al constante ataque como gotera de esta mujer llamada Dalila, o que puede ser simbolizada como una iglesia incorrecta y corrupta. Nuestra mente siempre es seducida por pensamientos incorrectos. Y termino con el versículo que te prometí darte, que es el último versículo de Salmo 82, el versículo 8. El versículo 8 ruega a que Dios se levante. Y dice así: que se levante Dios a juzgar, porque Él puso para juzgar a sus hijos. Nos puso a nosotros para juzgar sobre la tierra. Pero como hijos debemos proclamar, declarar, anunciar nuevamente el gobierno de Dios sobre esta tierra. Y dice, y lo voy a leer literal de la versión Reina Valera 1960. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Tuya es la tierra, dice otra versión. Tuyas son las naciones, Dios. Nuestro proclamar no tiene que ser que yo me levante, que yo sea famoso, que alcance algo de esto o de aquello para mi propio beneficio. No, nuestro verdadero clamor de todo nuestro corazón, levantarnos como líderes espirituales, pero primero tenemos que volver a proclamar el reino de Dios sobre esta tierra, diciendo: yo quiero un manto, yo quiero la unción, yo quiero algo para lograr, yo sé que Dios me dio dones. Pero nada de eso tiene sentido si no proclamamos el nombre de Dios diciendo: oh Dios, como dice el Salmo 82:8, oh Dios, levántate, juzga la tierra, porque tuyas son
la heredad, tuyas son las naciones, las generaciones, tuyas son las naciones. Levántate, oh Dios, que nuestro proclamar y nuestro accionar sea con ese fundamento. Que Dios se vuelva a levantar en nuestros pueblos, en nuestras naciones, en nuestras casas naturales, en nuestras casas espirituales. Que en toda esfera donde nos vinculemos haya ese sentir de parte nuestra. Quiero a Dios levantarse y gobernando y siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores.